La palabra de Dios identifica al Oriente Medio como clave para una serie de conflictos en el tiempo del fin que culminarán con el regreso de Jesús para establecer su reino. Hay profecías bíblicas para Oriente Medio y describen hechos que tienen que ocurrir antes de ese regreso. Hechos a los que debemos estar atentos. Hay profecías bíblicas que revelan que ciertos sucesos en Oriente Medio decidirán el futuro de todo el mundo. ¿Estamos poniendo nuestra atención en ese reloj profético que es Israel? ¿Sabe qué nos depara el futuro? Son preguntas que deberíamos contestar ahora mismo. Cuando el Oriente Medio estornuda, al resto del mundo le da gripe. ¿Te has dado cuenta? Lo que sucede ahora mismo en Israel y en esa franja de Gaza con el grupo terrorista Hamás tiene una repercusión mundial. Los conflictos en el Oriente Medio suelen sentirse vivamente en Occidente y también ocurre lo opuesto. El ejército de los Estados Unidos gasta aproximadamente $1 millón para detener a millares de guerrilleros del Estado Islámico y sus familiares, que por cierto están en campamentos improvisados, manejados por milicianos kurdos en el norte de Siria, involucrando cada vez más al Pentágono en operaciones de detención en zonas de guerra que han pretendido evitar. Esto es lo que escribió Eric Smith en el New York Times. Dice que los críticos temen que dichas instalaciones se conviertan en semilleros de extremistas y se repita el estado de inseguridad que se generó en la guerra de Irak. De una forma o de otra, parece que el Oriente Medio continúa siendo un punto de atención de los conflictos en el mundo. La Biblia predice un tiempo cuando la paz acabará por reinar en la tierra, pero ese momento vendrá solo después de un periodo de guerras, un periodo de sufrimientos nunca antes vistos en el mundo. Si sabemos qué hechos profetizados debemos buscar, podremos tener esperanza y confianza en el futuro de paz prometido por Dios, aun cuando estemos en medio de odio, en medio de asolamiento. Hay profecías que se tienen que cumplir, y una de ellas, las nuevas alianzas militares al oriente del río Éufrates, el gran río, así lo menciona la Biblia. ¿Recuerdas la guerra entre Irán e Irak? Duró de 1980 a 1988 y se cobró más de 1 millón de vidas. El río Éufrates figuró en aquel choque y la Biblia indica que ha de figurar nuevamente en los sucesos profetizados para el tiempo del fin. El río Éufrates nace en Turquía, pasa por Siria, pasa por Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. La nación de Irán limita con el occidente de Irak. Y durante el día del Señor previsto en la profecía, un ejército de 200 millones de soldados atravesará el río Éufrates en dirección al oeste y entrará en el Oriente Medio. En el libro de Apocalipsis leemos sobre un ejército que llega del oriente y que matará a miles de millones de personas. El apóstol Juan lo describe como la plaga de la sexta trompeta. El sexto ángel, dice la palabra, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 y 14, te invito a que lo puedas leer en este momento o cuando tengas un tiempo, porque a lo mejor estás escuchando esta reflexión mientras estás trabajando, mientras estás a lo mejor conduciendo y no tienes ese tiempo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Juan prosigue diciendo que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Estaban, dice la palabra de Dios, preparados para el día, estaban preparados para el mes, estaban preparados incluso para el año. Es decir, que se estaban preparando para la guerra, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su nombre.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Cuando yo leo caballos, cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre, ¿en qué piensas? Esto es interpretación personal. De su boca salía fuego, tanques. Un tanque cuando dispara, al principio sale fuego de su boca. Y luego sale humo y azufre. Eso es lo que produce un tanque. Eso es lo que producen carros de combate. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salía de su boca. Incluido también esas armas que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, incluso los británicos, para saltar polvorines. Echaban fuego. Eran lanzallamas. Puede ser también. Vemos aquí un mundo donde mueren miles de millones de seres humanos al llegar un ejército de 200 millones que se abre paso por el río Éufrates y aniquila 1/3 de la población mundial. Por eso Jesús nos dijo que si aquellos días no se acortaran, no quedaría nadie con vida. ¿Qué potencias mundiales quedan al oriente del río Éufrates? Si miras un mapa, veremos varias naciones, entre ellas Irán, India, China y Rusia. Qué importante que tú y yo nos mantengamos atentos al desarrollo militar de esas naciones, de sus alianzas internacionales. Tenemos que estar atentos también a sus creencias. Tenemos que estar atentos a sus inversiones en poderío militar, sin dejar de lado las armas nucleares. Así que esta es una profecía que se tiene que cumplir, las nuevas alianzas militares al oriente del río Éufrates. Y en medio tenemos estas naciones, China, Rusia, seguramente Corea del Norte, Irán. Irán siempre está en medio, siempre Irán estará porque es prácticamente una nación. No decimos los civiles, pero ¿quién la está gobernando? ¿Quién tiene esos grupos terroristas diabólica? Hay que decirlo. Irán está dirigida por Satanás totalmente. Su odio a Israel, su odio a todas las personas judías. La India. Estemos atentos a estas naciones. Otra profecía que se tiene que cumplir es la unidad entre los enemigos. ¿Se van a unir los enemigos contra quién? Contra Israel. En junio de 1967, Israel libró lo que llegó a llamarse la Guerra de los 6 días. Oponiéndose a las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania, Israel capturó la península de Sinaí, las alturas del Golán, Cisjordania, Jerusalén oriental. Esa victoria les dio acceso a los antiguos lugares santos en Jerusalén, entre ellos el muro occidental, conocido también como el Muro de los Lamentos. Terminada la guerra, Israel ofreció devolver a Cisjordania el control de los palestinos si estos aceptaban a Israel como propietaria de toda Jerusalén. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, se unió a sus vecinos árabes en un rotundo rechazo a la oferta de tierra a cambio de paz. 7 años después, 6 de octubre de 1973, Israel se encontró nuevamente en guerra, en lo que llegó a conocerse como la Guerra de Yom Kippur, porque se inició en el día de la expiación. Israel rechazó invasiones por parte de Egipto y Siria. Qué curioso, ¿verdad? Siempre los enemigos de Israel aprovechan a atacar o en Sabbat, en día de descanso, o cuando hay una fiesta. Así ataca el enemigo cuando bajamos la guardia. ¿Qué sucedió el 7 de octubre? ¡Qué curiosidad! El 6 de octubre de 1973, Israel se encontró nuevamente en guerra, la famosa guerra de Yom Kippur. Hace unos meses atrás, depende cuando escuches esta reflexión, 7 de octubre de 2023, ataque terrorista de Hamás en pleno día de descanso, al término de una fiesta judía importante. El enemigo siempre ataca cuando nos relajamos, cuando bajamos la guardia.
Israel, Egipto y Siria aceptaron un plan de alto el fuego propuesto por las Naciones Unidas para terminar el conflicto. Desde entonces ha habido algunos ataques militares, así como varios años de intifada, que es una palabra árabe que significa sacudir, en la cual los palestinos mostraron su resistencia en ocasiones sangrienta a lo que consideraban el dominio injusto de Israel, dirigidos por grupos terroristas. Recordar que la guerra de Israel no es contra Palestina ni contra los palestinos, es contra un grupo terrorista que se infiltra entre los civiles. Tristemente, en este canal de YouTube de Radio Solidaria hemos recibido mensajes de cristianos, entre comillas, diciendo por qué tenemos que defender a Israel. Hay gente que nos ha dicho, este canal se ha desviado totalmente porque estáis apoyando a un Estado, Israel, que invade hospitales, que mata a niños, que mata a mujeres, que mata a inocentes. Personas en teoría cristianas y encima te utilizan la palabra de Dios para condenar y para decirte que no hay que orar por Israel. La palabra de Dios nos dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Dios escogió esa nación. Y por supuesto que estamos en contra de la guerra, porque Dios dice no matarás. Y el ejército de Israel está matando. Y por eso Dios enviará juicio a Israel. Pero Dios dice que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Oremos también por los palestinos. Oremos por las naciones donde hay personas inocentes que están sufriendo la guerra. Pero que vengan supuestos cristianos, que no sé si son cristianos, a condenar a Israel, a decir que ¿por qué tenemos que orar por Israel? Yo les digo, oye, pero ¿tú lees la palabra de Dios? O picoteas lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces hacemos eso, picoteamos ciertos versículos y omitimos el resto. Parece que hemos olvidado que Dios dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. Hay que orar porque en su paz nosotros tendremos paz. Parece ser que quitamos versículos porque no nos interesa, ¿verdad? Queremos la palabra dulce, ¿verdad? Dios amor y ya está. Sí, pero el juicio de Dios también va a empezar por la casa de Dios. Va a empezar por la iglesia, va a empezar por nosotros, los que supuestamente somos seguidores de Jesús. Desde entonces ha habido algunos ataques militares. Los choques y el derrame de sangre también continuaron entre facciones palestinas. En cierto momento, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que su nación estaba al borde de la guerra civil por las luchas entre su organización llamada Fatah y el grupo militante islámico Hamás, que curiosamente son los que ahora mismo están gobernando el país. Y curiosamente sus gobernantes, sus fundadores, no están en Gaza. ¿Sabes dónde están? En Qatar, en casas de lujo, dirigiendo. Mientras su pueblo, su nación, se derrumba. Todo el dinero que se invierte en Gaza, ¿dónde está? Se lo quedan estos terroristas. ¿Ves imágenes de Gaza? Personas pidiendo comida, pero ves a estos grupos terroristas lanzando al día 1.000, 2.000 cohetes. ¿De dónde sacan el dinero para comprar esos cohetes? Pues del dinero que se tiene que invertir en la ayuda humanitaria a Gaza, a los civiles, a los inocentes. Aún en medio de conflictos entre las naciones árabes y musulmanas, muchas están unidas por su repudio a Israel. Al final lo que les va a unir, mira, somos naciones enemigas, pero nos va a unir, ¿sabes qué? El odio que tenemos a Israel. Así que nos vamos a juntar. El presidente iraní, Hassan Rouhani, denunció a Israel como un gobierno de ocupación usurpador, como están haciendo aquí los gobernantes españoles, como está haciendo el gobierno, condenando a Israel, dando lecciones a Israel de lo que está haciendo está mal. Dicen que Israel es una nación que comete injusticias con el pueblo de la región y que ha traído inestabilidad a la región con sus políticas belicistas. Según el diario Times of Israel, el comandante Mohammad Reza Nadi, de la milicia Basik de la Guardia Revolucionaria iraní, dijo en 2015 que borrar a Israel del mapa no era negociable. Hemos tenido a un grupo terrorista que asesinó a cientos de civiles
Y como Israel se tiene que defender, que no lo justificamos de las muertes de inocentes, pero como Israel se ha tenido que defender, ya la gente dice que el malo es Israel. No, esto está bien merecido porque Israel lleva ocupando la franja de Gaza años y años y años, está sometiendo a los civiles, a los palestinos, siempre con el mismo discurso, justificando, blanqueando y no condenando que hay un grupo terrorista que asesina, que viaja por todo el mundo, decapitando, tiroteando, gritando el nombre de Alá. Y nadie lo condena. Borrar a Israel del mapa no era negociable. Esto es lo que dijo este comandante iraní. Estemos atentos a estos pactos, a esas fuerzas, a esas naciones que van a estar en contra de Israel. La Biblia indica que un futuro rey del sur unirá a varias naciones árabes y que el rey del norte, viendo esta fuerza combinada como una amenaza, intensificará el conflicto alrededor de Jerusalén. Esto lo puedes leer, Daniel capítulo 11, versículo 40 en adelante. El resultado será un conflicto espantoso que sacudirá al mundo. Pero tú y yo, que escudriñamos la palabra de Dios, reconoceremos que al mismo tiempo es un anuncio del regreso inminente de Jesús. Por eso no nos va a pillar a nosotros de imprevisto. No nos va a sorprender porque la palabra de Dios así lo dice. Otra profecía que se va a cumplir, se tiene que cumplir. Lo ha anunciado a través de varios programas Miguel Díez en su espacio Palabras Proféticas. Se ha comentado también en diferentes tertulias que hemos emitido en Radio Solidaria, que puedes ver en Solidaria TV. Los intentos internacionales por controlar Jerusalén. Por motivos tanto históricos como religiosos, Jerusalén tiene importancia para los seguidores del judaísmo, el cristianismo, el islamismo también. Estas tres religiones lo ven como escenario de grandes sucesos porque tienen que ver con su fe. Los judíos tienen a Jerusalén en gran estima como la ciudad de los grandes profetas y como la capital del reino de Israel, y Judá bajo el rey David y su hijo el rey Salomón. El templo de Salomón, conocido también como el primer templo, se construyó en Jerusalén bajo la dirección del rey Salomón. Y continuó siendo el centro de culto de Judá hasta que los babilonios lo destruyeron en el siglo VI a.C., cuando los habitantes de Judá cayeron en cautiverio. Ya reconstruido como el segundo templo, cuando los judíos regresaron de Babilonia, continuó siendo el punto central del culto judío hasta su destrucción por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Para el Islam, Jerusalén es la tercera ciudad santa después de la Meca y Medina, y allí se encuentra el llamado Domo de la Roca, una mezquita de cúpula dorada que se levanta sobre el monte del templo desde el año 691 después de Cristo. Esta es la más antigua de las estructuras musulmanas conocidas. Los musulmanes se refieren al monte del templo como el Haram al-Sharif, es decir, el noble santuario, y consideran que señala el lugar desde donde nació o donde ascendió Mahoma al cielo en compañía del ángel Gabriel. Por su parte, los cristianos, nosotros vemos en Jerusalén la ciudad donde Jesucristo murió crucificado y resucitó. Pero también lo vemos como el lugar a donde vendrá por segunda vez según la profecía. Es allí donde sus pies tocarán la tierra, en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Te invito a que lo leas, Zacarías capítulo 14, versículo 4. Dada la importancia de Jerusalén para estas tres religiones, hace muchos años que su administración es tema de controversia, ¿verdad? Si bien Israel ha controlado tanto el oriente como el occidente de Jerusalén desde el año 1967, muchos gobiernos desean que la ciudad sea administrada internacionalmente. El Plan de Paz para Palestina, originado por las Naciones Unidas en 1947, es decir, la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, propuso que Jerusalén tuviera el estatus de Corpus Separatum, una zona administrada internacionalmente. Y aunque el estatuto nunca entró en vigor, muchos siguen deseando un arreglo de este tipo. Cuidado cuando venga el anticristo, que va a pedir Jerusalén. En 1975, el secretario de Estado de los Estados Unidos
Henry Kissinger, que por cierto ha fallecido en estos días, propuso que Jerusalén se convirtiera en ciudad internacional con el control de los lugares santos y la administración religiosa en manos del pontífice de la Iglesia Católica Romana. La Biblia revela que la historia dará un giro sorprendente, por lo cual Jerusalén quedará bajo control, no de Israel, sino de otra potencia gubernamental. Juan escribió: «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Haz tus cálculos. ¿Cuántos años son 42 meses? Es así como Jerusalén, la ciudad santa, pasará a manos gentiles durante 42 meses hasta que Jesucristo regrese. Una gran potencia mundial, identificada como la bestia, en el libro de Apocalipsis, invadirá el Oriente Medio y asumirá el control de Jerusalén durante el periodo de 3 años y medio anterior al regreso de Jesús. Y durante ese lapso, 2 profetas de Dios darán testimonio con gran poder y contenderán con la fuerza gentil que en esos momentos estará ejerciendo el dominio sobre el Oriente Medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Esta profecía se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir también la profecía del sacrificio de animales restablecido por los judíos en Jerusalén. Si tú lees los libros de Daniel y Mateo en la Biblia, te vas a sentir incómodo, perplejo ante la abominación desoladora. Yo de este tema no tengo mucha idea, por eso tengo que buscar en internet diferentes mensajes, sobre todo con sana doctrina, que no desvíe de lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de estos mensajes nos hablan de Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús nos está dando una advertencia y necesitamos comprender esa advertencia. Está señalando el momento en que el pueblo de Dios deberá huir para escapar de la secuencia de calamidades profetizadas que van a tener lugar durante 3 años y medio en el tiempo del fin. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, versículo 31. Desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 11. Así es, 1290 días antes del regreso de Cristo se volverán a suspender los sacrificios de animales. Y Jesús nos advierte, como discípulos, que estemos atentos a esa abominación desoladora en el tiempo del fin. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Cuando veamos esa escena, dice la palabra, huir a los montes. Los que estén en Judea, huir a los montes. ¿Qué haremos nosotros? Huir también, porque va a empezar la persecución a los seguidores de Jesús. El falso profeta hará grandes milagros, logrará engañar a millones de personas, fomentará el culto hacia su persona, se mostrará como revestida del manto de divinidad. Este profeta falso está destinado a hacer milagros portentosos, hasta el punto de bajar fuego del cielo, y engañará a millones en todo el mundo. Por eso, vivamos leyendo constantemente la palabra de Dios, vivamos constantemente teniendo una relación personal con Dios para que no nos engañen.
examinadlo todo, retened lo bueno. Palabras de Pablo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Aquí hay algo interesante, porque los judíos no han ofrecido sacrificios de animales desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron el templo de Jerusalén. Para que se suspendan los sacrificios en el tiempo del fin, primero es necesario que empiecen. Y cuando se reanuden los sacrificios de animales en Jerusalén, sabremos que las profecías expuestas por Jesús se encaminarán hacia ese momento, hacia ese clímax. El punto es que los sacrificios deben presentarse en un lugar santo. La famosa abominación desoladora. Y por último, otra profecía que se tiene que cumplir, que también la ha presentado Miguel Díez en el programa Palabras Proféticas. Por cierto, el libro está disponible en Librería Los Olivos. Si queréis este libro, lo ha presentado en este año 2023. No sé cuándo escucharás tú esta reflexión, a lo mejor la escuchas en 2024 o en otro momento, no lo sé. Que sepas que este libro se ha presentado en 2023, Palabras Proféticas, disponible en Librería Los Olivos. Pues Miguel habla sobre una superpotencia europea que va a controlar Jerusalén. Ya hemos visto que antes del regreso de Jesucristo los enemigos de Israel se van a unir en contra de esta nación, ¿verdad? De Israel. Hemos visto que habrá un empeño por arrebatarle a Israel el control de Jerusalén. Y lo van a poner en manos de una administración internacional. La Biblia indica que poco antes del regreso de Jesús, una superpotencia europea asumirá el control de Jerusalén. ¿Italia? No lo sé. Yo pienso, opinión personal, Alemania ha estado en todas las guerras mundiales. Y ahora Alemania está como tapada. No hay muchas noticias que nos vengan desde Alemania, ¿verdad? Opinión personal. A lo mejor me equivoco. Yo pienso que esa superpotencia es Alemania. Es ahora mismo la única superpotencia en Europa que más economía está ingresando en su país. No es Francia. España menos. No es Italia. No es Grecia. Grecia ahora mismo está colapsada. El Reino Unido, ahí está, pero con el tema del Brexit, yo pienso que es Alemania. Y Alemania siempre ha estado en todas las guerras mundiales. Así que yo pienso que esa va a ser la superpotencia. Además, Alemania ha tenido problemas, ¿verdad? Con el tema de la persecución a los judíos. Y cuando hablo de Alemania no me refiero a los cristianos que viven en Alemania, no me refiero a los que no son cristianos y a los que están en contra de Israel. El profeta Daniel describió el surgimiento de una potencia del sur que provocará a una del norte. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderán su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Daniel capítulo 11, versículo 40. El rey del norte entrará en la tierra gloriosa, lugar donde se encuentra el Estado de Israel. Y los especialistas en la Biblia identifican a Amón, que logra escapar de la mano del rey junto con Edom y Moab, como la actual Jordania, lo que llevó a muchos a creer que Jordania será aliada de la potencia europea. La pregunta es, ¿quiénes formarán esta alianza contra Israel? Salmo 83. Asiria. Alemania actual. Van a encabezar una alianza que incluirá a Moab, Amón y Edom. Yo te invito a que estudies un mapa bíblico para encontrar los lugares que ocuparon históricamente. Y te invito, si no lo has hecho ya, a pedir un libro o un diccionario, una concordancia donde puedas ver estos mapas. Y en Librería Los Olivos hay mapas actuales. ¿Habrá un cuarto Reich? No lo sabemos. ¿Cuál es el futuro de Alemania?
No lo sabemos, pero yo creo que Alemania va a jugar un papel importante en los tiempos finales. Yo cuando escucho hablar de la bestia, la primera visión que tengo es el antiguo Imperio Romano. Si observamos los acontecimientos mundiales, vas a notar que la Unión Europea está adquiriendo las características políticas, militares y económicas del Imperio Romano. Apocalipsis 18 habla del poder económico de este imperio. Y al aproximarse el tiempo de la gran tribulación, los cristianos sufrirán persecuciones. Pero Jesucristo nos dijo cómo reaccionar cuando se intensifique la persecución religiosa. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas capítulo 21, verso 19. Nos vamos a encontrar con el periodo profetizado como el tiempo del fin, y debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Él será el Rey de toda la tierra. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Eterno será Rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Eterno será uno y uno su nombre. Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9. Yo quiero vivir bajo ese gobierno mundial de Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Oremos con fervor de todo corazón que venga el reino de Dios. Oremos por la paz en Jerusalén, porque en su paz nosotros tendremos paz. Oremos por esos palestinos, oremos por ucranianos, por rusos, oremos por las naciones que están en guerra, oremos por la paz. Oremos porque Dios haga justicia. Oremos en todo momento porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados. ¿Estaremos preparados para esos tiempos? Toca orar, hermanos. Orar, orar y orar. Ora et labora. Ora como respiras.